Sobre el dinero proyectamos todo lo que tiene relación con el poder, la seguridad, la protección e incluso la estabilidad. Tener dinero significa tener recursos vitales, posibilidad de cobijo, de ayuda, de tener propiedades, incluso de comer y beber, de mostrar un estatus social. El dinero hoy día es un poderoso Dios, aunque sea virtual, irreal, cifras en el aire. Como todo símbolo tiene una vertiente constructiva y otra destructiva. Así podemos ver en él nuestras aspiraciones cumplidas y también la forma de esconder nuestras sombras. Podemos culpar al dinero como la causa raíz de conflictos familiares, guerras y grandes crisis, pero la famosa frase "el dinero da la felicidad" ha calado hondo. Probablemente lo más inteligente es darse cuenta de que el dinero es energía en potencia. Como decía Jung, el dinero es energía acuñada. Somos capaces de matar por dinero, traicionar por dinero, todo por defender nuestra seguridad. Cuando se trata de herencias, los abogados ya preguntan de entrada, ¿y todavía se hablan? El dinero materializa injusticias y favoritismos. A veces hay resentimientos que se guardan durante años y años por una injusticia monetaria, un engaño, una persona desheredada. Vivir en función del dinero puede redundar en agobio y estrés, pero la falta de dinero se siente como una pequeña muerte, como si no tuvieras capacidad, imaginando el desprecio de toda la sociedad. Con tal de tener dinero, mucha gente vive amargada, con un trabajo que no le gusta o un estilo de vida insatisfactorio, entornos que no disfruta. En realidad hablamos de un metal y unos trozos de papel, pero lo que proyectamos en el dinero refleja nuestra manera de usar nuestra propia energía. Si eres tacaño con tu energía. Si eres generoso con tu energía. Si eres desorganizado con el dinero, tu cabeza no está bien amueblada. Si eres manirroto, tienes una falta de control generalizado. El tío Gilito es un símbolo famoso de cómo acumular el dinero es acumular energía. Infelizmente, hoy día, la sociedad occidental, en su afán material, dejó de lado la nutrición del alma y del espíritu, porque rige la idea de escasez. Nos fijamos en lo que falta, en lo que no tenemos, perseguidos por un fantasma de pobreza y desamparo. De la misma manera en que de una planta brota una flor, de cada ser humano brota un don especial, y cuando lo encuentra y lo ejercita, podrá disfrutar de la abundancia natural de la vida. La abundancia es una ley universal, pero una mente escasa provoca una vida escasa. El arquetipo dinero también conecta con la necesidad de ser vistos, reconocido y validado por nuestros congéneres. A veces es más importante presumir de algo que gozar de una vida plena. El dinero, al ser energía, debe generar movimiento, ganas de vivir y de hacer cosas. Nuestra cuenta corriente debería ser fluida, ni dinero acumulado que representa una energía estancada, ni números rojos, que sería quedarse sin energía. Dinero y merecimiento van de la mano. Si tienes escasez es por creer que no mereces dinero e inconscientemente buscarás la manera de perderlo. Hay gente que nunca consigue ahorrar, siempre pasa algo, siempre aparece un gasto extra. No es una casualidad. Por el contrario, si vienes de una familia pudiente, puede no pasar por tu cabeza la idea de que el dinero es finito, y no sepas cómo manejarte cuando venga una época de vacas flacas. La imagen es el arquetipo de la forma. Consideremos que todo lo que tiene forma tiene una existencia limitada, pues no puede ser más que aquello cuya forma ha tomado. Una mesa es una mesa, no puede ser nada más. Tú eres tú, y no puede ser nada más. Luego, la forma nos separa de la eternidad por un tiempo. En el caso de los humanos, la imagen es nuestra tarjeta de visita. Tal como te presentas visual y energéticamente, así va a ser la recepción del grupo. De ahí la importancia que se da al físico, la belleza, la estética, estar gorda o delgada. Impone un ideal de belleza al que no llegan el 99% de las mujeres, lo que crea muchas veces complejos absurdos. Muchos hombres no atienden sus emociones, priorizando objetivos como ser un directivo, destacar en un deporte o conquistar un montón de mujeres o de hombres. El famoso "¿qué dirán?" causa estragos
y puede viciar el comportamiento al crear vergüenzas y encogimiento. La ostentación lanza al mundo un mensaje de pseudo-importancia y superioridad, tapando una enorme inseguridad que se trata de disimular, pues una persona segura y realizada no necesita el beneplácito externo. Una cosa es sentirse bien en su cuerpo y a gusto con un modo de vestir, otra es hacerlo con la aceptación del grupo. En el caso de la anorexia, por ejemplo, el exceso de importancia en la imagen corporal puede llegar a provocar la muerte por verse gorda sin serlo. Hay que tener en cuenta que el cuerpo responde de manera directa a la valoración de la mente. Tu cuerpo tiene la forma que corresponde a tu frecuencia energética. Si quieres cambiarlo, cambia tu energía. Además, su función es ser un termómetro, avisar de lo que necesita atención. Dolores y tensiones corporales están dando indicaciones precisas sobre puntos sin resolver en el psiquismo. También es importante mencionar que el cuerpo tiene una capacidad impresionante de recuperación y sanación. Si lo tienes en cuenta, lo ayudarás a mantenerse sano. Porque, ¿qué entendemos por salud? Un símil de la energía vital es un río limpio, donde fluye el agua oxigenada y filtrada al pasar por su lecho. Energía fluyendo en el cuerpo, agua fluyendo en el río, movimiento, oxígeno, limpieza. Salud es cuando la energía vital fluye hacia todos los órganos y la mente tiene espacios entre acción y acción. Ese punto óptimo que llamamos salud va asociado al mínimo gasto energético, para que el cuerpo funcione perfectamente y que el sobrante esté disponible para el disfrute de la vida. La salud va asociada a una relación armónica mente-cuerpo. Miedos, preocupaciones y tensiones hacen que la reserva vital no fluya, lo que produce problemas de salud física o mental. Mantener el estado energético adecuado conlleva una disciplina mental, que no siempre somos capaces de mantener. Cuando no hago un gasto justo y adecuado de mi energía, no queda lo suficiente para mantener los órganos en equilibrio. La ansiedad es una de las dolencias de nuestro tiempo, porque solemos vivir en alerta, como si la alarma de incendio estuviera sonando continuamente, creando peligros ilusorios. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo pagaré mis cuentas? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si? La tensión que creamos con nuestros propios pensamientos, imaginando situaciones que posiblemente nunca llegarán, gasta nuestra energía. En este momento histórico hemos perdido contacto con los ritmos naturales, con un exceso de tareas y acciones, de tal manera que el tiempo que no se puede comprar con dinero se ha vuelto un recurso escaso. Recordemos que Cronos era el titán que se comía a sus hijos. En este momento, indiscutiblemente, Cronos está disfrutando de un gran almuerzo. Lógicamente, nuestra salud se resiente. El resentimiento es otro gran enemigo de la salud, pues como su nombre lo indica, hace que vuelvas a sentir lo mismo una y otra vez. Algunas personas viven en un estado profundo de ansiedad, imaginando problemas de salud no existentes. También hay personas que creen que el cuerpo aguanta todo y lo someten a excesos. Como todo en la vida es el camino del medio, también aquí no se trata de vivir para el cuerpo, pero sí cuidarlo con mucho mimo. Muchos venenos son saludables en dosis pequeñas, pero se vuelven letales en grandes dosis. Hay personas que por circunstancias tienen contacto diario con la enfermedad, como médicos, enfermeras, cuidadores. Su mente gira alrededor del cuerpo de manera continua. Para otros, el destino determina que tengan que convivir con una enfermedad. Pueden sentirse culpables de estar enfermos y por el peso que cargan los allegados. Pero también es verdad que las enfermedades pueden enseñar mucho y provocar cambios drásticos. La enfermedad puede tener un carácter iniciático. El sabio es un arquetipo básico, ya que está relacionado estrechamente con la conciencia. No hay conciencia sin sabiduría, y no hay sabiduría sin conciencia. ¿Pero qué es la sabiduría? Hay que diferenciar entre sabiduría, conocimiento y datos. El conocimiento es tener los datos completos sobre un tema, y la sabiduría es relacionar este conocimiento con los distintos campos del universo. La sabiduría siempre relativiza, al interrelacionar todas las cosas,
El conocimiento, por el contrario, tiende a la totalización. La sabiduría amplía el conocimiento, que corre el riesgo de autolimitarse. El conocimiento unido a la experiencia propicia la sabiduría. En este momento histórico, la información satura, el conocimiento no tiene profundidad y la elaboración sabia se dificulta. Posiblemente este conocimiento superficial sea la causa de la crisis estructural de nuestro sistema actual, al haber confundido la sabiduría, algo universal y de exquisita calidad, con la información. Sin embargo, el arquetipo del sabio nos sigue esperando y siempre lidera el próximo paso de la humanidad. Cada persona tiene un sabio interior que, si es escuchado, va a ordenar los conocimientos adquiridos y ayudar en la adaptación al medio. En este sentido, la terapia es una expresión del sabio, ya que la palabra terapia es sinónimo de sanación y etimológicamente significa alivio. El malentendido es todo aquello que contraría las leyes universales. Sin embargo, alinearse con ellas propiciará un fortalecimiento. Por esta razón, la alquimia busca la piedra filosofal, que pretendía deconstruir lo que se había unido de forma confusa y distorsionada, para llegar a una nueva unificación. Tesis, antítesis y síntesis, dando sentido a algo que antes no lo tenía. Desde esta perspectiva, la piedra filosofal es la síntesis evolutiva de los dos opuestos. El sabio es el alquimista, capaz de producir y traducir esa síntesis dentro de cada uno de nosotros y crear nuestra piedra filosofal propia. Esta dualidad, mires donde mires, la armonía, es la síntesis de todos los posibles pares de opuestos. El símbolo es el puente que une consciente e inconsciente. Es una entidad dual, una imagen acompañada de una emoción, que levanta un contenido dormido del inconsciente de la persona. En otras palabras, el símbolo es algo externo que expresa un contenido interno. Por ejemplo, el anillo de una persona casada simboliza el compromiso que ha tomado con respecto al matrimonio. Representa la unión con otra persona. Es una forma de informar, un link que tiene un sentido cultural específico. En el inconsciente, el mismo símbolo tiene un contenido más amplio, pues un círculo es algo encerrado en sí mismo y puede representar otro tipo de alianzas, como las monjas, cuya alianza no significa unión a una persona física. Estrecharse las manos dentro de nuestra cultura significa un acuerdo entre dos personas. Lo mismo pasa cuando un grupo viste la misma camiseta y se sabe que pertenecen a un mismo equipo. Son ejemplos de símbolos que poseen un significado cultural de unión. Una alianza puede ser con una idea, con un grupo, con una nación, con una persona. Esto puede hacer que la persona sueñe con un anillo, siempre que quiera reflejar una alianza determinada. Si en un momento necesita aliarse con compañeros, podrá soñar que comparte un anillo con ellos. Muchas veces un símbolo va a despertar en el interior de la persona un contenido del cual no era para nada consciente. Un caballo galopando es una metáfora que representa la libertad. Pero si una persona ve un caballo galopando al recibir una noticia trágica, este símbolo va a quedar impregnado del sentimiento de tristeza. Luego, cada vez que vea un caballo galopando, puede volver a sentir lo mismo. El significado que una persona da a un símbolo concreto puede solapar un sentido universal. En otras palabras, el símbolo está formado por la imagen y el sentido que se le da. El caballo puede ser símbolo de libertad o de una desgracia. Un hombre, por sus circunstancias vitales, nunca pudo expresar sus emociones. Aprendió a callarse y solía llevar una sonrisa puesta para agradar a los demás y protegerse. Manifestó que sentía un nudo en la garganta. Se le pidió que visualizara una imagen simbólica en su garganta y automáticamente apareció en su mente un volcán en erupción. De pronto sintió una necesidad apremiante de gritar. Esta imagen simbolizaba una necesidad incontenible de sacar de su interior todo lo que guardaba y no se atrevía a expresar. Tuvo que seguir su impulso de romper esta contención de tantos años, llegando a soltar una especie de grito primal que liberó ese nudo de su garganta. En este caso, el símbolo permitió la erupción del contenido reprimido
provocando una enorme sensación de alivio y ligereza. A través del símbolo, el pasado y el futuro se unieron en el presente, dándole conciencia de que a partir de ese momento tenían la necesidad ineludible de expresar sus pensamientos y sus emociones en cada situación de vida. En un ejercicio de visualización, el símbolo de un bebé levantó una reacción desmesurada en una persona cuyo nacimiento había sido violentamente rechazado y además acompañado de un problema físico importante. Aunque relataba todo ello tranquilamente y también describía este rechazo sin alterarse, no tenía ni idea de cómo estaba todavía afectada por ese hecho. La imagen del bebé hizo que saltara todo lo guardado, hasta el punto de que por un momento quedó totalmente embargada por esa emoción intensa, que por fin fue liberada de su inconsciente. Aquí lo importante es darse cuenta de que aunque uno no sepa lo que está retenido en su interior, este contenido está afectando poderosamente su vida. En palabras de Jung, la imagen simbólica es la expresión más clara que lo inconsciente puede ofrecer, ante una situación aún confusa y no comprendida del todo por el consciente. En el caso relatado, la persona tuvo la ocasión de despedirse de este sentimiento de rechazo y además resolverlo. Estos casos muestran cómo el símbolo es la maquinaria que transforma la energía dentro de la psique. Es decir, el símbolo es un reclamo que nos retrotrae a una situación conflictiva con la mayor facilidad, siempre con idea de dejar el tema ordenado. A fin de cuentas, terapia es ordenar, para que la energía pueda fluir de forma fácil y sea posible usar la energía retenida por un trauma no resuelto. A veces, ver un vehículo de hace décadas nos puede llevar mentalmente a aquellas vacaciones que teníamos olvidadas. Una camiseta de un color determinado nos puede llevar al día de una fiesta. Por ello el símbolo es tan utilizado en marketing y publicidad, puesto que si es lo suficientemente colectivo, puede conectar algo personal con el producto en venta. Todo lo que tiene forma puede ser un símbolo. Solemos proyectar en el exterior todo lo que sentimos y pensamos. Los objetos tienen un significado. Una silla sirve para que alguien se siente, pero si estabas sentada en una silla cuando tu novio te comunicó que quería terminar la relación, las sillas van a tener un contenido emocional particular. Por esa razón, las mismas cosas tienen significados diferentes cuando son expuestas a distintas personas. Son significados subjetivos, no comprensibles para el observador que no conoce la historia y situación actual de la persona. Esto solo se puede hacer preguntando cuál es el significado que le da a los símbolos para descubrir lo que había escondido tras ellos. El símbolo es de naturaleza dual, una parte es consciente y la otra es inconsciente. De modo que sintetiza de una forma nueva y única las dos partes constituyentes de un conflicto. Por lo tanto, el símbolo conlleva la transformación en sí mismo, y su función es levantar un contenido inconsciente vital para una persona que está sintiendo tensión. Otros ejemplos de símbolos vivientes son las películas o series, los mitos en los que podemos ver nuestras propias dinámicas y patrones, expuestos en la carne de otros personajes. Muchas veces verlo ahí fuera nos proporciona estrategias para poder sanar nuestras propias dificultades. Cuando esto ocurre de una manera generalizada y casi universal, es cuando una película se convierte en un éxito o un bestseller, como un libro, pues expone una necesidad transversal en ese momento histórico. Además resuelve la problemática de un modo satisfactorio y realista, aunque sea de una forma imaginativa. Por eso las películas nos llevan a grandes emociones, aunque la descripción de una película muchas veces no coincide entre una persona y otra, porque sus contenidos inconscientes difieren y su atención se fija en detalles distintos. Esto ocurre con especial intensidad cuando la película deja el final abierto y posibilita que la reflexión de cada uno le busque el desenlace. Cada uno va a imaginar lo que va a ocurrir a continuación, implantando en la historia la semilla de su propia experiencia. Con ello va a proyectar en el futuro lo que cree que será lo más probable o lo más conveniente y adecuado, lo que obviamente estará íntimamente relacionado con el contenido de su propio inconsciente.
Para nuestra mente consciente, lo más espontáneo y natural es expresarnos con la palabra. En nuestro mundo occidental, la mayor parte de las personas pueden leer y escribir. Olvidamos que desde hace muy pocas generaciones, nuestros ancestros eran alfabetos y transmitían la información a través de ritos o oralmente, que funcionaban como códigos. El símbolo era el elemento estructurador de parábolas y metáforas, que daban una enseñanza sobre el modo adecuado de comportarse, dirigido a una sociedad iletrada. Con la llegada de la alfabetización, se consideró que el lenguaje ritual es arcaico o innecesario. Lo cierto es que la mente inconsciente se ve todavía completamente fascinada por el poder de una imagen que levanta emociones. Por ello, sigue siendo el lenguaje con el que habrá que hablar el inconsciente. Como casi todo lo que está vivo suele tener ojos para ver, nuestra mente asocia la realidad con lo que tiene forma y proyecta sobre ella emociones, anhelos y deseos. Acabamos olvidando la existencia de otros mundos. Si en lugar de ojos tuviéramos microscopios, estaríamos viendo un mundo repleto de bichitos, de formas increíbles, que es tan real como el nuestro. Por lo tanto, la forma está asociada a nuestra concepción de la vida desde el comienzo de los tiempos. Nos dan temor los espacios donde no hay una forma a la que poder agarrarse. El símbolo sería un traductor de la energía, pura e invisible, que tiene diferentes cualidades que no sabemos diferenciar ni entender sin la ayuda de la forma. Los hindúes lo codifican en diosas, otros a través de mandalas. Los chamanes ponen nombres a las fuerzas de la naturaleza, todos tratando de mostrar al consciente las cualidades de la energía sin forma. En el caso del símbolo estamos hablando de formas que han comprometido o potenciado extraordinariamente nuestra supervivencia y nuestra adaptación. Son una especie de auto jeroglífico, guías invaluables para seguir nuestro camino de vida. El símbolo codifica una energía en una imagen singular que transmite un mensaje. El idioma chino también usa sinogramas que no entiendes, porque es un código desconocido. El símbolo siempre te va a contar algo importante de la persona, pero no te va a contar la historia completa, como lo hace el sueño. En el sueño se ve la lógica del lenguaje inconsciente. Cuando tratas de entender un sueño, lo vas separando y juntando parte a parte, igual que las letras de una palabra. Dado que cada símbolo puede tener varios significados, cada sueño tendrá un sinfín de sentidos distintos. Lo acabas encontrando porque su contenido está íntimamente ligado a aquello que ocupa la mente del soñante, proporcionando una dirección. El sueño te da una historia con comienzo, medio y fin, y por eso es comprensible. Freud fue el primero que empezó a estudiarlos a través de la técnica de la asociación de palabras. Jung consideraba que era una técnica muy pobre para la riqueza que tiene el sueño, pues no cubre toda la información que transmite. Puede ocurrir que una asociación de palabras lleve a la persona a un lugar completamente desligado del contenido del sueño. Por eso encontró que la interpretación del sueño completo era más interesante porque no se desvía de su núcleo. Todos tenemos una parte de la mente originaria que se ve impresionada por contenidos arcaicos o arquetípicos. Por ejemplo, una película de personajes fantásticos. A la vez tenemos una mente racional más moderna que estructura la realidad del espacio-tiempo, trabajo de lunes a viernes y descanso el fin de semana. El símbolo hace la reconexión del pasado emocional con el presente, para construir un futuro donde ese pasado está sanado. Se manifiesta en todo tipo de contenidos artísticos, canciones, bailes, pinturas, esculturas, que provocan sentimientos o conciencia de algo que está ocurriendo. Es relativamente reciente la inclusión de palabras en la música, pero desde siempre la música ha despertado en las personas contenidos emocionales importantes sin necesidad de letras y palabras. El marketing también usa símbolos en profusión, así como palabras simbólicas que puedan repercutir en toda la sociedad. Se hacen estudios muy exactos sobre el impacto de cada imagen y la forma de combinar palabras
que no dejan de ser símbolos, siempre para llegar al mayor público posible. ¿Qué efectos tiene el símbolo? La propia etimología de la palabra símbolo indica que propicia la unión de dos cosas que están separadas. Su efecto es reparador porque crea un producto nuevo que surge del conflicto entre dos partes que se habían separado. Su papel principal es unir opuestos que han estado separados en el tiempo. Tiene este efecto emocional brutal justamente porque está tocando el fondo del alma que muchas veces desconoces. Cuando surge un símbolo en tu mente, de repente te llevas una especie de sobresalto, pero enseguida te das cuenta de que algo desconocido está siendo tocado, lo que hace brotar una emoción muy sorprendente. Mantener un símbolo unificador en la mente produce un efecto sanador, porque está asentando en el inconsciente un estado nuevo, a levantar de las profundidades de tu ser algo integrador. Cada vez que repites la imagen mentalmente vas a alimentarte energéticamente de ella. Un sueño que te sorprende puede tenerte todo un día en vilo, dándote una satisfacción enorme porque has develado un lugar íntimo al que por lo común no llegas. Igualmente, puedes estar triste todo el día. En terapia, una de las cosas más sorprendentes es ver cómo el paciente reacciona a su propio producto simbólico. Se sorprende y reacciona de una forma mucho más profunda y auténtica que cuando el terapeuta le sugiere cosas. Es mucho más transformador lo que brota de uno mismo, reconoces de golpe lo que significa para ti, siempre con una emoción asociada. Recordar el símbolo es el pasaporte hacia un estado de conexión que se enraiza y asienta en lugares inalcanzables a través de la palabra. De tu inconsciente sale lo que tiene que ver contigo y ese material vale oro. Contiene la problemática y también la solución. No en vano muchos descubrimientos científicos han brotado de sueños solucionando un problema con el que la ciencia había luchado en vano. Así ocurrió, por ejemplo, con la molécula del benceno, cuyo descubridor no sabía qué forma darle para que tuviera sentido dentro de la química orgánica, y soñó con una serpiente que se mordía la cola. Comprendió entonces que la molécula del benceno podía tener una estructura circular. Muchos momentos eureka no son más que la expresión más pura de una irrupción simbólica en tu mente. Si eso ocurre en la ciencia, ocurre también en terapia. Muchas veces no sabes por dónde seguir y aparece en la mente una información simbólica, señalando una dirección que no falla nunca. Esas inspiraciones tienen un poder transformador inmenso, porque de ti no puede salir nada que no sea tuyo. Una polémica muy actual es la que hay entre los psicólogos y los coachings, en cuanto a cuál es la pregunta que hacer, ¿por qué o para qué? Actúa un individuo de una manera determinada. El por qué aborda el origen del problema y se focaliza en por qué, es decir, por dónde resolver, y el para qué apunta a la finalidad que busca la acción y está relacionada con el futuro. En realidad lo interesante es tocar las dos cosas y es justamente eso lo que hace el símbolo. El símbolo ayuda a personas que han estado únicamente enfocadas en el futuro, centradas en los deseos del ego. Al contrario, hay gente que indaga interminablemente en los orígenes, sobredimensionando sus dolores, y también conceptos como vidas pasadas o ancestros lejanos que creen que están ligados a su historia. Esto lo ejemplifica una persona que en una experiencia regresiva se ha visto abusada en una vida pasada y sigue victimizada por ello. Le sirve de excusa para no asumir la responsabilidad sobre su vida actual, que queda frenada por esta creencia. El caso opuesto lo encontramos en personas que se pasan la vida buscando éxito tras éxito, cuando en realidad quieren conseguir el reconocimiento de su padre, sin llegar nunca a creer que es suficiente. Somos muy sensibles a lo que nos pasó cuando éramos niños y esto genera una manera de funcionar. El símbolo es reparador porque ocurre en el único momento donde pueden surgir las soluciones, el presente. Su propio nombre lo indica, un regalo perfecto. Un último efecto del símbolo es que es un productor de sentido. En muchas ocasiones el símbolo hace que todo cobre sentido. Algo conocido y a la vez una sorpresa
porque muestra lo que ni el terapeuta ni la propia persona conocían de antemano. Así la persona se ve gratamente inundada por una información recibida de un lugar más allá, que resuelve la ecuación de un pensamiento perturbador o de una emoción limitante, con la que ha cargado durante tanto tiempo. La aparición del símbolo revela un sentido oculto y la persona puede encajarlo con un plan mayor y abrirse a la trascendencia. El símbolo siempre da paso a la trascendencia, es una especie de eureka psicológico que impulsa a la persona al crecimiento, porque dota a una situación doliente o complicada de un sentido evolutivo. Es como si la persona de pronto comprendiera, he sufrido pero ha sido para esto, lo cual le da a lo ocurrido una perspectiva totalmente diferente. Es importante recalcar que la visión científica de nuestra sociedad actual no tiene una gran apertura hacia la actitud simbólica, cuando el símbolo requiere precisamente apertura mental, porque al tener una parte consciente y otra inconsciente, nunca será comprendido del todo por el intelecto. Una persona sin esa apertura va a perder la información y el direccionamiento implícito. Consideremos que el inconsciente tiene la información de millares de experiencias que han sido vividas por muchas veces por todos los humanos. Además, no es algo aleatorio, el símbolo toma una forma particular para ese momento y esa persona concreta. Es como recibir una correspondencia personalizada que o la dejas en el buzón o la abres y lees. Desconfiamos porque desconocemos y tememos este espacio mayor transpersonal sagrado de donde procede el símbolo. El primer paso para incluir el símbolo en tu vida es prestarle atención, si no, su presencia no tiene ningún efecto. Al atenderlo es cuando comprendes el motivo de su aparición. Como este símbolo es tuyo, el siguiente paso es sentir lo que significa para ti. Decimos sentir porque no es solo pensar, si conoces lo que representa, sino conectar con él desde una perspectiva intuitiva. Hemos visto que muchas personas dudan cuando lo que viene es lo perfecto para ellos. Es importante aprender a sentir el símbolo, lo que significa contemplarlo sin ningún tipo de prejuicio y conectar con un significado profundo. Para ello hay que dejar la mente por completo en blanco y dejar venir libremente lo que sea. El inconsciente no se equivoca, no hay un símbolo que encaje más o menos, es siempre exacto y perfecto. Hay que confiar en él. El siguiente paso es hacer como si tú fueras el propio símbolo. Si el símbolo es un pan, sentir qué es ser pan. ¿Cómo se siente el pan? Sentir los límites del pan, su consistencia. Los humanos tenemos esta capacidad innata de identificación con cualquier cosa. El punto central en tu conexión con el símbolo es no darle una connotación moral de antemano, ni positiva ni negativa, sino recibirlo de una forma completamente neutra. La intención es captar su calidad energética, aunque también puedes considerar su funcionalidad. Por ejemplo, si el símbolo es un reloj, obviamente tendrá que ver con el tiempo. Si el símbolo es comida, tendrá que ver con nutrición. Al ser una manifestación del inconsciente, el símbolo siempre busca que la vida prosiga y se amplíe. A veces, por la gran fascinación que produce el mundo simbólico, vemos a personas que tratan de identificar compulsivamente señales por todos lados. Por ejemplo, números que coinciden, personas o nombres que se repiten. Es una práctica que puede incluso ser peligrosa, pues jamás debemos perder la conexión con la realidad física en la que estamos inmersos, por muy atractivo que sea el mundo simbólico. También es muy importante no quedarse apegado al significado que tuvo un símbolo en un determinado momento, porque muchas veces su significado cambia. El símbolo comanda nuestras emociones, impulsos, añoranzas y formas de reaccionar. Si fuéramos conscientes de la influencia del símbolo en la vida, el inconsciente colectivo se estaría ordenando. Daríamos un salto cuántico porque el símbolo produce expansión, conectando lo emocional y lo espiritual.
Vivimos en un mundo de energías de múltiples frecuencias que se atraen o se repelen, formando así un dibujo invisible, los diferentes guiones que se entremezclan y van creando el teatrillo de la vida. Bajo este entramado hay un plan mayor que se manifiesta a través de este juego de energías, que originan y dan forma a la materia y además empuja a sus creaciones a experimentarse. El ser humano es dirigido por estas energías, pues muchas veces cree que algo lo hace por una razón y en realidad está siguiendo el plan mayor sin saberlo. El intermediario entre el plan mayor y la vida en la materia es el inconsciente, que funciona como una antena de televisión que hace comprensible la información energética invisible, traduciéndola mediante la forma, que es el símbolo. La energía contiene información trascendente, pero la mente necesita la traducción simbólica, pasarla a una forma, para comprender su significado y además ha de estar libre de pensamientos para poder captar el mensaje. Si los circuitos están ocupados con ideas repetitivas, concentrados en pequeñeces, no hay espacio para percibir lo que aporta este mundo energético, ni para comprender su mensaje. Ver las frecuencias energéticas como determinantes de los hechos nos proporciona una lectura completamente distinta de lo que es la vida. Percibes otro mundo bajo el mundo material que nos muestran los sentidos. Una realidad que va siendo desvelada por el inconsciente. La mente recibe lo que necesita y además se completa, no a través de una persona, una situación, la naturaleza u otro ser vivo en sí, sino a través de la energía específica que aportan.